Buenas tardes, doctor Juan Manuel Tenorio Salazar. El día de hoy le vamos a realizar una breve y concisa entrevista. Narrenos brevemente los acontecimientos que ha tenido en su vida personal y a lo largo de la carrera. Son muchísimos. Tengo ya 30 años de profesión, me gradué de médico en 1983 y ya estamos a 2013. Entonces han pasado muchísimas cosas de allí. Seleccionarles anécdotas tenemos para hablar mucho tiempo, porque la vida del médico es llena de eventos, sucesos y acontecimientos que son factibles de contar y de narrar, porque hay muchísimas cosas que ocurren en nuestra vida. Para nuestro proyecto de vida hemos decidido emprender nuestra carrera de medicina para ejercerla en un futuro. Por lo tanto, tenemos grandes dudas frente a ella. Por eso, el día de hoy queremos hacerle una serie de preguntas que nos ayudarán a despejar ciertas dudas y así asegurarnos aún más de que en verdad la medicina es lo que queremos estudiar y ser médicos es la meta a cumplir. ¿Por qué eligió estudiar esta carrera? Desde que era niño yo siempre me recuerdo que quería ser médico. Mi primer disfraz que tengo memoria a los 4 o 5 años de edad fue de médico y me hicieron un maletín con una cruz. Mi padre es médico, mi hermano mayor es médico y mi familia ya son 130 médicos o más en mi ciudad. Entonces para mí nunca ha habido otra cosa que no sea la medicina. ¿Qué tanto perjudicó la carrera en su vida personal y social? La enriqueció radicalmente, la enriqueció totalmente. Uno puede pensar que es un sacrificio no asistir a una fiesta, no ir a una reunión, pero cuando uno hace lo que ama, la vida es una fiesta. ¿Tiene alguna especialización? Mi especialización principal es en cuidados intensivos. ¿Por qué decidió escogerla? Cuando estaba haciendo mi preparación, mi residencia, había escogido neurología, pero hice una rotación en la unidad de cuidados intensivos, donde pude vivir, sentir que era la primera línea de combate donde se combatía día y noche y cuerpo a cuerpo contra la enfermedad, contra la muerte. Y el ver eso me hizo seleccionar esta especialidad que es la frontera de la vida y la muerte con los pacientes. Durante sus estudios, ¿qué fue lo que más le generó de dificultad? Lo más difícil es cuando uno tiene que estudiar cosas que corresponden a otras profesiones. Por ejemplo, la electricidad fundamental es otro importantísimo, son las matemáticas. Uno necesita matemáticas y la capacidad de calcular, sumar, restar, dividir, especialmente en una profesión como la de cuidados intensivos. ¿Cuál cree que es la especialización que tiene más demanda? Todo depende del sitio en que tú estés, geográficamente. Si tú vas a una ciudad muy grande, se necesitan especialidades de alto nivel. Pero si decides vivir en una ciudad pequeña, mientras más alto el nivel de la especialidad, más inútil eres, porque allí lo que necesitas es estar en la primera línea de acción. Entonces, no creo que convenga fijarse tanto en la demanda o en la rentabilidad de una especialidad, sino aquella con la que uno se sienta contento y feliz. Les vuelvo a repetir, si ustedes aman lo que están haciendo, van a tener un alto nivel de satisfacción personal que no se compra con ningún dinero. Cuente de manera concreta un suceso que le haya impactado durante su carrera. Por ejemplo, cuando yo ya era casi especialista, llegó el padre de unos colegas médicos y yo tuve que cogerle una vía, canalizar una vía femoral. Y yo ya había desarrollado muchísima experiencia, muchísima habilidad y además estaba apoyado con un maestro que era amigo personal del médico que estaba enfermo. Y canalicé la arteria femoral, estoy conversando. Y cuando saqué el catéter, antes usábamos unos catéteres muy gruesos para eso, ahora son delgaditos, muy fáciles de manejar. Me salió orina, avientada en la vejiga. Ahí vi negro, se me hundió todo. Bueno, no pasó nada, pero una pequeña anécdota de lo que puede pasar. ¿Considera que la medicina es una carrera demasiado compleja? Todo lo contrario, yo creo que debe ser más compleja todavía. Y todo intento que se haga por simplificarla daña la capacidad de acción del médico con el paciente. Una cosa es la medicina industrializada, en que los pacientes entran en una cadena de producción
y salen todos con una fórmula más o menos similar. Y otra cosa es el arte de la medicina individual, para lo que se necesita muchísimo conocimiento. Salió la nueva edición de la medicina de Harrison 2012 y ya le he leído un 20% en los 2 meses desde que me llegó y hay grandes cambios. Entonces, si uno simplifica y cree que ya acabó de estudiar y ya está perdido. Y esa es una sola de las ramas, porque hay muchísimas más. Leí la nueva fisiología de Gannon, la estoy volviendo a leer. Es espectacular la cantidad de cambios que hay. Entonces, no hay cómo simplificar una profesión tan amplia y que está en constante evolución. ¿Qué metodología de diagnóstico utiliza usted para sus pacientes? Lo primero, lo fundamental es la historia clínica. Todo médico les va a decir lo mismo que yo, que si no se hace una buena historia clínica, no es posible tener un diagnóstico. Y muchísimos pacientes que me llegan después de que les han visto hartos médicos, les empiezo a preguntar cosas y me dicen, eso nunca me habían preguntado. Y eso quiere decir que si no se sabe la semiología, la fisiología y la capacidad de hacer una buena entrevista, no se puede llegar a un diagnóstico. Lo segundo es el examen físico. La mayor parte de los diagnósticos, el 90-95% de los diagnósticos se hacen solo con estos 2 pasos. Una buena historia clínica y un examen físico adecuado. Y todos los demás, pues bienvenido sea, que nos permite afinar y definir los diagnósticos. ¿Qué cree usted que es lo más importante para un buen trato con los pacientes? El ponerse en los zapatos de ellos. Eso evoluciona también con la vida, la persona. Cuando yo trabajé como interno en un pequeño pueblito de la Amazonía ecuatoriana, yo trataba a la gente con la rigidez que me había enseñado la Facultad de Medicina y pensaba que lo hacía bien. Entonces llegaba la mamá con el niño, yo cogía al niño, lo llevaba al pabellón de pediatría y la mamá lejos. Pero no me daba cuenta la fractura a la que estaba sometiendo a esa unidad que es madre e hijo. Años después, cuando leí en algún libro un reporte de la necesidad de juntar a la madre con el niño pequeño, dije, ay, cómo me equivoqué. Entonces creo que la mejor metodología es ponerse en los zapatos del paciente. ¿Qué cree usted que es lo más importante para lograr ser un excelente médico y llenar las expectativas del paciente? Creo que en la edición 15ª de la medicina interna de Harrison, en el prólogo está algo que me guardó, que me quedó mucho en la memoria, que dice que hay que tener compasión, hay que tener amor por lo que se hace, hay que tener calidez humana, pero que la compasión no detiene la progresión geométrica de las bacterias, la calidez no alivia el dolor necesariamente, y que la compasión tampoco puede modificar el estado hormonal de una persona. Entonces necesitas, sobre la base de eso, desarrollar lo más que puedas del conocimiento y no dejar de estudiar nunca. ¿Qué parámetros utiliza para informar una mala noticia a los familiares? También eso está ya escrito y descrito. La misma medicina de Harrison, pero en la última edición, ahí encuentran 5º, 6º capítulo, eso está ya delineado lo que tú tienes que hacer. Tienes que preparar el ambiente, alejarles de un sitio, tienes que saber que la persona que recibe la mala noticia usualmente no la comprende. Entonces escucha, se murió su hijo, no entienden qué es lo que estás diciendo, no tienen capacidad de comprender. Entonces hay que organizar el ambiente, hay que preparar el futuro de lo que va a ser. Primero se les empieza contando el futuro, a partir de ahora usted va a tener que hacer tal y tal cosa, para poder llegar a darle una información. Pero hay que ser franco y directo. Hay que avisar cuando un paciente va a fallecer, hay que decírselo a la familia, apenas uno sepa, porque ellos tienen que tomar medidas. La familia agradece más cuando el médico es franco y directo, pero al mismo tiempo compasivo, humano y respetuoso. ¿Qué piensa de la salud pública? ¿Cambiaría algo en el manejo de la misma? ¿En qué país? Colombia. Colombia. Bueno. Colombia tiene magníficos profesionales médicos, pero no lo digo yo, lo dicen mis pacientes. Yo trabajo de forma particular con pacientes particulares que vienen
de sitios insospechados de Colombia a recibir tratamiento conmigo, y todos se quejan de que van a buscar la atención primaria en Colombia y que salen con la misma receta, la misma fórmula, todos los pacientes están muy descontentos. Eso lo veo con frecuencia. Mandé a una clínica importante de Bogotá, a una clínica prestigiosa de Bogotá, a un cuñado mío, mi cuñado, con un infarto. Llegó a los 15 minutos con infarto a la clínica. El infarto se puede detener, se puede trombolizar, y si se aplica en la ventana terapéutica, que es las primeras 6 horas, se revierte muchas veces el infarto. Sin embargo, a este muchacho dejaron que progrese y se dañó su corazón, de una clínica de mucho prestigio. Otras personas reciben una magnífica atención, pero yo veo que hay un descontento general. Para finalizar, ¿qué consejo nos daría para mejorar en la formación de médico profesional integral? Dedicarse con empeño en cada momento a lo que se les asigna. Usualmente las universidades desarrollan unos pensums que son adecuados y uno no entiende por qué estaré yo estudiando esto, pero créanselo, todo les sirve en algún momento. Eso primero, el estudiar continuamente lo que su pensum indica, pero por otro lado es muy importante tener curiosidad y andar leyendo en otros textos, preferiblemente autorizados, y buscando otras alternativas de estudio de forma permanente. Siempre hay tiempo. Acostúmbrense a leer todos los días una media horita de sus textos, de sus materias, porque todo les sirve. Les repito, he vuelto a estudiar fisiología, he vuelto a repasar anatomía, he vuelto a estudiar bioquímica, otra vez estudié la célula, porque en el tiempo que yo llevo de graduado han habido muchos cambios. Entonces ustedes van a vivir cambios mucho más rápidos que los que yo viví. Entonces agárrense fuerte, pónganse los cinturones y adelante. Doctor, agradecemos de antemano su valiosa colaboración y aclaración en las dudas respectivas con la carrera de medicina. No tienen de qué.